Cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén, encuentra una Jerusalén revolucionada. Encuentra una Jerusalén que está alborotada porque se está celebrando también lo que se llama el Pesaj o la Pascua. Y el Pesaj o la Pascua, esta celebración tenía o tiene como fin conmemorar el fin de la esclavitud de Egipto. Entonces, muchos peregrinos o mucha gente que vivía fuera de Jerusalén venían a Jerusalén a presentar o a comprar o a celebrar la Pascua. Entonces se había convertido en algo similar, porque dice la palabra que cuando el Señor Jesús entra a la ciudad, automáticamente se dirige al templo. ¿Y qué encuentra en el templo? Los vendedores de palomas, de corderos, de bueyes, de todo estaban ahí diciendo: mire, lleve la paloma 2 por 5,000, 3 por 10,000, la paloma, lleve el cordero, mira, aquí se le hace una rebaja, usted que viene de lejos, y había intercambio de moneda, porque la gente que vivía fuera de Israel tenía que traer su dinero extranjero y tenían que cambiarlo en el templo para poder adquirir los animales o adquirir los elementos propios de la Pascua. Entonces la celebración pascual se había convertido en una temporada. Y entonces, ¿sabe cómo hoy se le llama la Semana Santa? ¿Sabe cómo le llama el mundo? La temporada alta. ¿Cierto? Usted no puede comprar un vuelo en esta semana porque le vale 3 veces más. Usted no puede comprar un pasaje de autobús porque vale 30, 40 mil pesos más. ¿Cierto? Porque es temporada alta. Entonces, la temporada de Semana Santa es la temporada de la pasión, la procesión, la Pascua, el pescado, las peregrinaciones y los paseos. Ahora, también de la pereza. Porque un joven que está en la universidad, ¿sabe qué dice? Yo quiero que llegue Semana Santa para dormir hasta las 10. Pero entonces, la pregunta es: ¿qué representa la Semana Mayor para nosotros? Esa es la pregunta. Para un hijo de Dios que conoce a Dios, que conoce a Cristo, que es lavado con la sangre de Cristo, que es conocedor de la profundidad de la Escritura, ¿qué representa para nosotros? Cuando Jesús entra a Jerusalén, capítulo 9, versículo 9 de Zacarías, está la profecía de esa entrada triunfal a Jerusalén. Capítulo 9, versículo 9 de Zacarías: he aquí tu rey entrará, hija de Sión, he aquí tu rey entrará por tus puertas, montado sobre un pollino, sobre un animal de carga. Entrará. Zacarías 9:9. A ver, ¿qué dice? A ver, mi Claudia, ¿qué dice, mi cangreja? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. ¿Quién profetizó entonces de la entrada triunfal? El profeta Zacarías. Así que eso no fue una casualidad que el Señor haya entrado en ese pollino, en ese animal hijo de asna. No fue casualidad, fue el cumplimiento de una palabra profética. Amén. ¿Fue el cumplimiento de qué? Ahora, notemos que en la entrada triunfal el Señor permite que se le alabe o permite que se le reconozca como rey. En otras ocasiones o en otros momentos de los evangelios, dice la palabra que cuando lo querían hacer rey, él se escabullía. O él se iba, se huía, dice. Y él se escabulló o él se les perdió porque lo querían hacer rey. En este capítulo, él sí permite que se le reconozca como rey. Y él deja que la multitud traiga sus ramos, sus mantos, y los ponen en el piso para que el asno pase sobre los mantos, y ponen sus ramas celebrando al Hijo de Dios, diciendo: Hosana, Hosana, Hosana al Rey de las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, hoy es esa celebración pascual, hoy es celebración, hoy a la víspera de la celebración pascual, hoy el ingreso de Cristo, del Señor Jesús a Jerusalén en el pollino. Pero no voy a hablar de eso, no voy a hablar de ese acontecimiento. Voy a hablarle de un tema que se titula: Jesús
el cumplimiento de la Pascua. Amén. Si usted toma nota, bienaventurado. Voy a tomar muchos textos bíblicos para que usted escriba las citas bíblicas y tenga referencia del cumplimiento de Cristo, en la Pascua. Entonces, Jesús, el cumplimiento de la Pascua. Amén. Vamos a remitirnos entonces al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, después de Génesis. Libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a presentar la primera parte de este estudio, y el viernes de Semana Santa a las 10 de la mañana vamos a dar la segunda parte. Entonces vamos a cerrar este tema en la celebración del día viernes. Éxodo capítulo 12, 10 más 2, 12. ¿Listo? Lo tenemos. Leemos solamente los primeros versículos. Dice la palabra: habló Jehová. Leamos fuerte todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leámoslo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para que para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el carnero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Muy bien. La Pascua viene del hebreo Passover. ¿Del hebreo qué? Passover, que significa pasar de largo. ¿Qué significa? Pasar de largo o saltar. Eso significa Pascua, pasar de largo o saltar. En este caso, la Pascua es una conmemoración, por decirlo así, de cómo Dios obró a favor de su pueblo, preservándolo, no solamente marcando el final de la esclavitud, sino preservando a su pueblo de la muerte. Entonces, ¿cuántos han jugado golosa alguna vez en su infancia o ya después de viejo de pronto le dio por jugar golosa? ¿Qué es la golosa? La golosa es un juego donde ¿qué? Donde hay que saltar y evitar pisar ciertos espacios, ¿no? Entonces, eso hizo el ángel. ¿Qué hizo el ángel? Saltó. ¿Y qué lugares no pisó el ángel? Los lugares marcados con la sangre del cordero. No de Jesús, del cordero. Literalmente, cada casa que estaba marcada con la sangre del cordero, entonces el ángel de la muerte saltaba a esa casa y decía: ahí no puedo poner el pie. Porque si llegase a poner el pie, automáticamente el juicio decretado de parte de Dios sobre todos los primogénitos caería sobre esa casa. Entonces, por eso Pascua significa ¿qué? Saltar. ¿Qué significa Pascua, mi hermano Miguel? Saltar. Pasar de largo. Entonces, eso significa el concepto o la expresión. Etimológicamente, Pascua significa pasar de largo. Se debía celebrar en el mes de Nisan. En el mes de Nisan. Nisan con doble S. El mes de Nisan o el mes de Abib. Este mes, según el decreto, según la palabra y la instrucción que recibe Moisés y Aarón, es que ahora ese mes de Nisan sería el principio de los meses. Por eso el nuevo año judío es en abril, para nosotros. ¿Me explico? Porque para ellos
El nuevo año no empieza según nuestro calendario, sino según el calendario dado por Dios. El año nuevo judío empieza en abril, porque le dice: este año, este mes será el principio de los meses para ustedes. De ahora en adelante ustedes tendrán en cuenta este mes para hacer de él el primero de los meses. Y el mes de Nisan viene del Nisau, que significa retoño, primer brote, primavera. ¿Qué significa Nisan? Primavera, primer brote, retoño. Eso significa Nisan. Entonces el Señor les dice: este mes es el mes que ustedes deben designar para hacer de él el comienzo de los meses. Quiere decir que vendrían nuevos tiempos para el pueblo de Dios. Es decir, 430 años de esclavitud. Estamos hablando de que bíblicamente una generación son ¿cuántos años? 40 años. ¿Cuánto es bíblicamente una generación? 40 años. Entonces, si estuvieron esclavizados 430 años, ¿cuántas generaciones estuvieron en esclavitud? Casi 11. Casi 11 generaciones bajo la esclavitud. Entonces, ¿qué pasaba con la generación segunda, la tercera, la cuarta, la quinta generación? ¿Cuál era la realidad de ellos? Nacer para ser esclavo. ¿Cierto que sí? Nacer para ser esclavo. Mi abuelo fue esclavo, mi tatarabuelo fue esclavo, mi bisabuelo fue esclavo y yo también soy esclavo. Ese era el orgullo del judío. 10, 11 generaciones prácticamente en la esclavitud. No había salida. Pero cuando el Señor decreta el fin de la esclavitud, cuando el Señor decreta que ya terminaría ese tiempo de opresión, entonces les dice: desde hoy, desde este día que el cordero será sacrificado, desde este día para ustedes será un nuevo tiempo. La palabra del Señor dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Así que en la mente de Dios no está tu pasado. Sin importar cuántos años, sin importar cuántas décadas de tu vida desperdiciaste en la opresión o pasaste en la esclavitud del pecado, desde el día que reconociste el sacrificio de Cristo, desde ese día cuentan tus días delante de Dios. Dice la palabra que nuestro pecado ha sido sepultado, está en lo profundo del mar. Así que representaba para Israel, para la nación hebrea, representaba un nuevo tiempo. Ellos estaban en la esclavitud, ellos querían salir de la esclavitud, ellos querían romper la opresión, pero no había un camino para huir. No había un camino para huir de la esclavitud. Quizá muchas veces lo pensaron, obviamente. Quizá muchas veces los ancianos se reunían y decían: ¿cómo vamos a terminar esta esclavitud? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestro pueblo salga de esta opresión egipcia que cada día es más dura, que cada día es más tirana contra nosotros? Pero ¿sabe? La realidad del pueblo fue que no tenían un camino por el cual huir de la esclavitud. Por eso el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso el único camino para salir de la esclavitud era el sacrificio del cordero. Y para nosotros el único camino para salir de la esclavitud es el sacrificio del Cordero unigénito, Hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo estuvimos esclavizados sin encontrar un camino de salida? Intentando por caminos que no nos llevaban sino solamente de mal en peor. De pronto usted quería salir de la brujería, salir de la hechicería, salir de la inmoralidad, salir de los vicios, salir de esa vida sin Cristo, y usted trató de buscar un camino por la religión y no lo encontró. Intentó buscar un camino a través de la filosofía y no lo encontró. Intentó buscar un camino a través de la meditación, a través de la sabiduría, a través de la meditación, a través del yoga, a través de tantas cosas y religiones, pero no lo encontró. Pero fue solamente cuando abrimos el corazón a
Cristo que se abrió ese camino de esperanza, que realmente no solamente nos sacó de la esclavitud, sino que ha tendido un camino que nos lleva derecho al Padre, a la vida eterna, a donde usted y yo tenemos una morada fija. Te alaba mi alma, Señor. Te alaba mi alma. Entonces, ¿cuántos hemos transitado por el camino? ¿Cuántos hemos transitado por el camino verdadero hacia la vida eterna? Amén. Desde el día en que usted y yo reconocimos a Cristo como el Señor de nuestra vida, se tendió el camino único para salir de la esclavitud del pecado. Amén. Así como este cordero que se sacrificó en la Pascua representaba ese único camino para poder ser libres de la esclavitud, lo mismo lo hizo Cristo. Por eso dice la palabra que deberían no solamente hacer del mes de Nisan el primero de los meses, sino que deberían tomar un cordero que representa directamente a Cristo. El Evangelio de Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dijo Juan cuando vio a Jesús que venía? He aquí el Cordero, la figura de la Pascua, es decir, el Cordero que allá en el Antiguo Testamento estaban sacrificando en la casa de los hebreos, viene a ser tipo, viene a ser un símbolo, viene a ser una representación de ese Cordero que llegaría en el tiempo señalado. El Cristo mismo, que sería también sacrificado y también inmolado por la salvación del mundo. Entonces dice primera carta de Pedro 1:18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Fuisteis rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Entonces, ¿Cristo como qué? Como cordero. Diga conmigo: Cristo vino como cordero por mi salvación, por mi rescate. Los esclavos, ¿qué necesitaban en Egipto? Un rescate. ¿Qué necesitaban los esclavos de Egipto? Un rescate, alguien que los rescatara. El hombre sin Dios necesita un rescate. El hombre que está esclavo de sus pecados necesita un rescate. Y dice la palabra que vino en rescate. Rescatados, dice el Señor, según el apóstol Pedro, rescatados de esa vana manera de vivir. Y ese rescate no se pagó con oro ni plata, sino con la sangre de Cristo, como un cordero entregado. Amén. Entonces dice que ese cordero que debían tomar era o debería ser un cordero macho. Ya conmigo, macho. Del hebreo sacar con Z, que significa varón, cabrío, hijo de hombre. ¿Qué significa? Hijo de hombre. Hijo de hombre. Me impacta esa expresión, porque el Señor Jesús se presentó varias veces como el hijo del hombre, es decir, el macho, el cordero macho. Ese macho no tiene que ver con el machismo. No tiene que ver con el machismo, no tiene que ver con el sobreponerse al género opuesto, no. Tiene que ver con la particularidad de autoridad. ¿Con qué? ¿Particularidad de qué? De autoridad. Ahora veamos lo siguiente. Dice en Mateo 18:11: porque el Hijo del Hombre, es decir, ¿el qué? El macho. El cordero macho, que significa hijo de hombre. El Hijo de Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. Lucas 24:7 dice: es necesario que el Hijo del Hombre, el macho, sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, ¿qué representa el cordero macho? Representa a Jesús como el Hijo del Hombre. Amén. ¿Estamos?
¿Estamos, amados? Dígale que está al lado suyo que el calor no lo vaya a dormir, dígale. Dice además que este cordero no solamente deberían hacerlo en el mes de Nisan, no solamente deberían tomar un cordero y ese cordero debería ser macho, sino que también dice que debería ser de un año. ¿De cuánto? De un año. Un año representa del cordero la plenitud de su desarrollo físico. ¿Qué representa en un cordero el año? La plenitud de su desarrollo físico. Representa su madurez y representa la plena fuerza y vigor de la vida. Representa la plena fuerza y vigor de la vida. Ahora, si Jesús hubiese muerto anciano, ¿qué dice la gente? Ah, pero para lo que le quedaba de vida, antes le hicieron un favor. ¿Cierto? Hubieran dicho eso. Si se hubiera crucificado de 20 años, hubieran dicho, eso fue una locura de la juventud de Jesús, haberse subido a esa cruz. Pero Él se sube a la cruz, o Él permite la cruz a los 33 años. Y está comprobado científicamente que los 33 años es el tiempo de desarrollo completo y mayor vigor en el ser humano, sobre todo en el varón. ¿Cuántos varones tienen 33? Ahora, cuando el Señor se crucifica a los 33 o permite que esa crucifixión sea a los 33 años, significa que es una decisión madura, que es una decisión consciente, que es una decisión responsable y que está entregando toda su fuerza, su vitalidad, su vigor como macho, como cordero de un año. Esto representa entonces que era el pleno vigor de la vida de Jesús lo que fue colgado en el madero. Amén, amado. Ahora, no solamente de un año, sino que sin defecto. Debería ser un cordero sin defecto, limpio. ¿Qué representa esto? Significa del hebreo tanim, que significa entero, completo, íntegro, recto, sin tacha, sin culpa. Diga conmigo, sin culpa. Eso es algo según el contexto hebreo, sin defecto. Representa sin culpa y moralmente significa recto y justo. Ahora, ¿quién de nosotros calificaría para ser cordero sin defecto? Porque la misma palabra dice, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Pero entonces, cuando la palabra de Dios me habla de ese cordero sin defecto, me habla de Corintios 5:21 que dice, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Dígalo conmigo, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Ahora, primera de Pedro 2:22 dice, no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Primera de Juan 3:5 dice, vino a quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Y Hebreos 4:15 dice, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿quién fue el cordero perfecto que se sacrificó por los imperfectos? Jesús. Amén. ¿Estamos? Entonces, debería ser uno por familia, dice la palabra. Pero si la familia fueran pocos, entonces se unirían a la familia de su vecino y entre todos comerían el cordero, según la ordenanza de la Pascua. ¿Qué representa esto? Significa que Cristo es suficiente. Dígalo conmigo, Cristo es suficiente para nosotros y para el mundo entero. Dígalo conmigo, Cristo es suficiente para salvar al mundo. Ese cordero debía ser suficiente para una familia. Y si aún no lo fuera, habría para otros, porque Cristo como el cordero es suficiente. Veamos el texto de Éxodo. Dice, versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Pero dice la palabra
que el cordero debía ser sacrificado el 14 del mes. ¿Cuándo deberían traer el cordero? El 10. Traerlo a la casa el 10. ¿Y cuándo deberían sacrificarlo? El 14. ¿Por qué Jesús entra a Jerusalén el domingo? ¿Por qué Jesús entra a Jerusalén 4 días antes del sacrificio? Porque el cordero debía entrar 4 días antes a la casa. Por eso Jesús entra 4 días antes a Jerusalén, como el cordero pascual. ¿Sí me hago entender? El cumplimiento de cada detalle de la Pascua es Cristo mismo. Y Cristo entra a Jerusalén precisamente los 4 días previos antes del sacrificio. Entonces la orden es que el día 10 deberían tomar el cordero y el día 14 debían sacrificarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no le dice toman el cordero el 14 y denle de baja y comas en ese animal? Ya. ¿Por qué debía estar 4 días con ellos? Un ejemplo, el hermano Giovanni Cangrejo, que ama mucho a su familia, llega un día a su casa con un pollo crudo. Un pollo crudo lo compra en el Éxito, de ese que venden ya ahí, ya preparado ahí entre una cosa plástica. Y le dice, mira mi amor, mi Claudia, te traje pollo para que comamos pollito. Entonces, ¿qué dice Felipe? Uy, qué rico pollito. ¿Qué dice Luna? Ay, mamá, yo quiero pechuga, yo quiero pata, yo quiero, bueno, lo que le guste. Listo. No hay problema, ¿cierto? Pero si el hermano Giovanni Cangrejo llega con el pollo vivo a la casa el lunes y le dice, Claudita, yo quiero pollo, pero me lo das el viernes. Entonces, ¿qué hace Luna? ¿Y qué hace? Ay, el pollito tiene sed. Toca darle agüita. Compre un poquito de purina porque toca hasta el viernes. Entonces hay que darle comida. Hay que consentirlo, el pollito, hay que mimarlo. Entonces cuando llegue el día del sacrificio, ¿qué cree usted que va a pasar? Ay, no lo mate el pollito. Porque ¿qué pasa con el pollito? Se encariñaron con el animal. ¿Ha pasado, cierto? Es más, hay gente que tiene traumas porque mataron el cerdito que estuvo todo el año en la finca. Cierto que lo compraron así bebé y ya ese era un lechón. Y entonces dijeron, maten ese cerdo. Y ay, el cerdito. Y después lo vio hecho un chicharrón ahí en la olla. Ay, no. ¿Cómo duele, no? Ahora el Señor permite que este animal esté en la casa por 4 días para que el animal fuera apreciado. ¿Para que el animal fuera qué? Apreciado, no apresado, apreciado. Para que el animal, para que su sacrificio no fuese algo indiferente en el seno de la familia. Y si hay algo que no debe ser indiferente en el seno de cada hogar, es el sacrificio del cordero. El sacrificio del cordero, hijo de Dios, no puede ser indiferente en mi casa. Yo debo sentir el sacrificio. Yo debo sentir el dolor por el aprecio que tengo en este caso hacia el cordero. En este caso, Cristo está en Jerusalén. Cristo comparte con la gente. Y si usted puede ir a la Biblia, usted puede ver qué fue todo lo que Jesús hizo en Jerusalén antes de ser entregado. Y esto generó que en cierta manera los que entendían la palabra, los que entendían el cumplimiento de la profecía, sintieran el dolor por el sacrificio de Cristo. Entonces, para nosotros no se puede convertir el sacrificio de Cristo como lo es para el mundo hoy, algo indiferente. Para la juventud y para las nuevas generaciones, el sacrificio de Cristo se ha convertido en algo ¿qué? Indiferente. Porque la Semana Santa es la semana ¿de qué? De comercio, de paseo, de pasear, de ir a donde la tía, donde el tío, de ir a donde... Mira, todo eso usted lo puede hacer, pero no se olvide del sacrificio. No se olvide del sacrificio. Mire esto. Estamos tan
estamos tan enceguecidos por la religión, el hombre está tan enceguecido por la religión, que hoy muchos salen a los parques a batir los mantos y salen tan cansados que se pegan una borrachera a las 6 de la tarde, porque estaba tan cansado de la procesión, porque estaba tan cansado de cargar el bicho, el muñeco así en la espalda. Uy, mi amor, consígame un petaco de cerveza porque es que estoy cansado de hacer la procesión. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde está el dolor? ¿A dónde está el sentido de valoración del sacrificio de Cristo? Entonces, ¿lo hemos convertido en qué? ¿En actos religiosos? ¿Lo hemos convertido en liturgias? ¿Lo hemos convertido en paseos, en procesiones y en peregrinaciones? Pero el corazón no está en lo que debería estar. Por eso, como dirían, que no le pase a usted. Yo no sé si era un programa que decían así, que no le pase a usted, sino que esta semana sea la semana de apreciar el sacrificio. Dígalo conmigo, esta semana es tiempo de apreciar el sacrificio. Entonces el cordero, ya que hablamos del cordero, cada familia debía tener ¿en qué mes? En el mes de Nisan, que se convertiría en el primero de los meses. Debía tener cada familia un cordero. El cordero debería ser macho, hijo de hombre, de 1 año, sin defecto. ¿Hasta ahí vamos? Usted está, pero mejor dicho, está comiendo palabra aquí conmigo. Ahora, ¿qué se debía hacer? Tenerlo desde el día 10 hasta el día 14. El día 14, ¿qué se debía hacer con él? Sacrificarlo. Diga conmigo, sacrificarlo. ¿Qué significa? Dice el texto, y lo inmolaréis. Versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué significa esto? Inmolar viene del hebreo shahat, que significa matar en sacrificio, degollar, asesinar. Eso debían hacer con el cordero. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el rollo, de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado, nos has rescatado para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces, Cristo Jesús también fue inmolado como cordero. Y dice la palabra en Isaías 53, molido por nuestros pecados. ¿Cómo fue por nuestros pecados? Molido. Entonces Jesús, como cordero y cumplimiento de la Pascua, también fue sacrificado, pero ese sacrificio tenía una hora específica, y dice la Pascua que debían hacerlo entre las 2 tardes. De 12 a 3 era la primera tarde, y de 4 o de 3:30 a 6 de la tarde era la segunda tarde. Es decir, que a las 3 de la tarde debía ser sacrificado el animal en la Pascua. Entonces, para los judíos, la hora primera es a las 6 de la mañana, la hora tercera a las 9, la hora sexta a las 12, la hora novena a las 3, la hora undécima a las 5 y la hora duodécima a las 6 o a la puesta del sol. En Mateo 27:45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, ¿qué hubo sobre la tierra? Oscuridad total. ¿Por qué? Porque estaba a punto de ser sacrificado el Cordero de Dios. Cuando el Señor Jesús está en la cruz, Él estuvo aproximadamente desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde en el madero. ¿De qué horas a qué horas? De 12 a 5 de la tarde estuvo el Señor en el madero. El día de reposo empezaba a las 6 de la tarde del día viernes. Y tenían sí o sí que bajarlo de la cruz antes de las 6.
Porque si el Señor se hubiese quedado a las 6 de la tarde en el madero, su cuerpo hubiera ido a una fosa común. Porque no tenían permiso los hebreos de hacer ningún trabajo en el día de reposo, y menos en la Pascua. Y de 12 del día el Señor benevolente permite oscuridad sobre la tierra para que su hijo no sufriera el calor del sol mientras sufría el tormento de su sacrificio. Tremendo eso, ¿cierto? Yo no sé, hermano, pero a mí eso me compunge mucho. El cumplimiento de la Pascua en Cristo. A las 3 de la tarde, ese cordero no se podía sacrificar ni a las 10 de la mañana. No es que a mi esposo le gusta adobadito, entonces yo lo sacrifico la noche anterior y se lo dejo en agüita toda la noche. No, hermano, había una regla. A las 3 de la tarde debía ser sacrificado, tal cual la hora en que Cristo está en la cruz del Calvario, entregándose en sacrificio por todos nosotros. Levante su mano y dele gracias a Dios. Por eso dígale: Señor, gracias, porque tú fuiste a la cruz a la hora señalada, Señor, por amor a mí, por amor al mundo, por amor a las naciones, por amor a mis hijos, por amor a mi casa. Tú fuiste a la cruz a la hora señalada, Señor. Por eso te doy gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios precioso. En este caso, el cordero llevaba a cabo una labor sustituta. Diga conmigo: sustituta. Porque el cordero está muriendo en lugar de ¿quiénes? En el Antiguo Testamento. No, en el Antiguo Testamento, ¿en lugar de quiénes está muriendo el cordero? Los primogénitos no iban a morir, porque iba a morir en vez de ellos un sustituto. En este caso el sustituto sería el cordero inocente, el macho de 1 año, que sería tomado por cada casa. Los primogénitos egipcios morían en el juicio por no tener ni creer en el cordero. Y le suelto una: muchos egipcios estuvieron en las casas de los hebreos y fueron guardados de la muerte de sus primogénitos porque creyeron. Es más, muchos egipcios se fueron con los hebreos cuando ellos abandonaron Egipto. Es más, muchos le dieron sus joyas y sus recursos a los hebreos, entendiendo que el Dios de ellos era mucho más poderoso que el Dios de los egipcios. Entonces, cuando yo observo esta verdad, cuando yo observo esta realidad espiritual que está en una tipología del Antiguo Testamento y la puedo ver ahora en el Nuevo Testamento, estoy viendo cómo Jesús se entregó como sustituto por el juicio que recaía sobre su vida y la mía. Ustedes y yo estábamos bajo juicio de condenación, pero el sustituto cordero perfecto, el cordero perfecto, el sustituto, el que no debía morir, el que era inocente, sin pecado, sin mancha, el que no conoció pecado, se hizo pecado por los pecadores. Labor sustituta de Cristo. En el Génesis 3:21 dice la palabra que el hombre pecó en el huerto del Edén. Y cuando el hombre peca en el huerto del Edén, dice la palabra que el hombre se esconde. Y dice que ellos buscaron una provisión para cubrir su vergüenza. Y dice la palabra que Adán y Eva cosieron hojas de parra, hojas grandes, y se hicieron un conjuntico de ropa interior. Claro. ¿Qué se hicieron? El primer boxer y el primer ropa interior femenina fue la del Edén. ¿Y en qué material fue? En hojas de parra. Ellos se elaboraron unos delantales para cubrir su desnudez. Entonces dice la palabra que la presencia de Dios que se paseaba en el huerto emitió una voz que dijo: ¿dónde estás tú? ¿Cómo le dijo? Y entonces, ¿qué contesta Adán?
Descubrimos que estábamos desnudos. Nos dio vergüenza y nos dio miedo. Y nos escondimos. Y entonces el Señor le dice: ¿y quién te dijo a ti que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije no comeréis? ¿Acaso comiste del árbol? Y entonces dice la palabra que el Señor les hizo delantales de pieles. ¿Qué les hizo? Delantales de pieles. Y implícitamente, ¿qué está diciendo? Que hubo un sacrificio. Murió un inocente por el pecado y la culpabilidad del hombre. ¿Y qué hicieron las pieles de animales? Cubrieron la vergüenza. ¿Qué hacen las pieles de animales? Cubrir la vergüenza. Porque dice la palabra en el libro de los Hebreos que la sangre de animales y que la sangre de los machos cabríos solamente puede cubrir el pecado, pero solamente la sangre del unigénito, del Cordero de Dios, puede quitar el pecado. Así que siempre la provisión humana para cubrir los pecados será insuficiente. La obra sustitutiva del Calvario quita, desarraiga los pecados de la raza humana. Entonces, dice el texto mayor, Isaías 53 dice: pero Él fue herido por nuestras rebeliones, golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, incluyéndome, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que todos nosotros nos merecíamos. Dios hizo recaer en su Hijo el pecado que usted y yo, el castigo que usted y yo nos merecíamos. Es decir, Él ejecutó una labor sustitutiva. Él fue sustituto. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahora me voy a meter en algo que, si el que está al lado suyo está dormido, despiértelo. Dígale: ojo, que el pastor va a decir algo importante. Dígale. Mira lo que nos va a decir la palabra, hermano. La pregunta: ¿en qué momento del Calvario se hace pecado el Hijo de Dios por nosotros? ¿En qué momento del Calvario se hace pecado el Hijo de Dios por nosotros? Hay una de las palabras de la cruz que dice: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traduce, según la Biblia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la otra versión dice: ¿por qué me has abandonado? Pero le voy a decir algo más al respecto. Indagando acuciosamente en los libros, podemos encontrar otra interpretación más antigua del Eloí, Eloí, lama sabactaní. Y es: siendo tú mi Dios, ¿por qué me dejaste atrás? Dígalo: siendo tú mi Dios, ¿por qué me dejaste atrás? Y automáticamente me venía a la mente ese texto que dice: despojaos de todo peso del pecado, para que podáis correr la carrera que tenemos por delante. Así que, ¿qué se convierte en un peso para no poder correr la carrera? O para impedir que corra la carrera. El pecado. Y cuando el Señor le dice a su Padre: ¿por qué me dejaste atrás? Significa que Dios y el Padre, Jesús y el Padre, iban ¿qué? Corriendo la carrera, ¿cómo?
juntos. Pero cuando en Jesús recae todo el pecado, entonces ahora ¿qué pasa? Él se va adelante y yo me quedo ¿qué? Porque no puedo correr a la par con mi Padre. Y entonces le dice: oh Dios mío, ¿por qué me dejaste atrás? Porque en ese momento el pecado de todos nosotros estaba sobre Él. Amén. Porque en ese momento el pecado tuyo y el mío y el de toda la humanidad estaba sobre Él. Entonces la carrera hacía que Él no podía correrla y el Padre le abandonó, lo dejó atrás. La segunda interpretación es esta: siendo Dios de mí, ¿por qué me dejaste abajo? Dígalo conmigo: siendo Dios de mí, ¿por qué me dejaste abajo? Es la segunda interpretación de Eloí, Eloí, lama sabactani, significando un desamparo de Dios. ¿Por qué? Porque Él se estaba haciendo maldición, porque Él se estaba haciendo culpable. La obra sustitutiva lo estaba haciendo pecado, y al hacerlo pecado lo hace bajo maldición. Y por el pecado de nosotros, automáticamente el pecado lo separa de Dios. Entonces Dios juzga a Cristo para no juzgarnos a nosotros, colocando nuestros pecados y transgresiones e iniquidades y enfermedades sobre el costado de Cristo. Un ejemplo. Diga: pastor, deme un ejemplo. Ana y Flores. No lo voy a hacer pasar adelante, tranquilo. No asuste, tranquilo. Ana y Flores tienen un pequeño niño que se llama Nathan, que ustedes lo conocen. ¿Listo? Nathan es un niño hermoso, hijo de Dios, lleno de promesa. Pero escúcheme bien esto. Nathan está jugando en el parque y se viene un aguacero y Nathan no se quiere entrar. Y está jugando fútbol y se vuelve una nada de barro. Se vuelve una nada esa ropa y esas rodillas y esos zapatos, el solo barro. Llega la hora de la cena y Ana le dice: mijo, para adentro. Y él viene corriendo y de sobremesa pisa un popó de perro. Así que viene oliendo a de todo ese muchachito. Ana, ¿qué le dice? Éntrate. Él viene, pero antes de sentarlo a la mesa, ¿qué le dice? Me hace el favor y se baña. Porque si no te bañas y no te quitas eso, no puedes sentarte a mi mesa o no te puedes sentar en mis piernas. ¿Dejó de ser su hijo? No. Sin embargo, la suciedad que está en él lo separa de la comunión. La suciedad que está en él lo aparta de la cercanía con su Padre. ¿Qué hace Jesús? Se embarra con el pecado nuestro. Él quiere estar en el regazo de su Padre. Él quiere estar, como le dijo a sus discípulos: el Padre y yo, uno somos. Somos uno, somos llave, trabajamos juntos. Pero ahora que estoy aquí en la cruz, Él me abandonó. Porque hay tanta suciedad en mí que aunque quisiera estar en comunión con Él, no puedo. Porque si hay algo que te roba la comunión con tu Padre, es el pecado. Y cuando estás sucio, no quiere decir que dejaste de ser hijo de Dios, pero hasta que no te laves, no puedes tener comunión perfecta con Él. Te alaba mi alma, Señor. Diga conmigo: Jesús el sustituto que murió en mi lugar. Jesús el sustituto que se hizo maldición, llevando mi maldición en el Calvario. Y dice el texto: tomaréis la sangre. Tomaréis la sangre. ¿Qué tenían que hacer con la sangre? Tomarla. Es decir, no tomarla, sino recogerla, ¿cierto? Ahora, la sangre del animal del Éxodo, del cordero del Éxodo, esa sangre debía ser atesorada. Es decir,
al sacrificar el cordero, emanaba sangre. ¿Y esa sangre qué se hacía? Tenían que valorarla, ¿por qué? Porque ¿qué representaba esa sangre para ellos? Que no iban a morir. Representaba que la sangre de ese cordero debía ser puesta en un lugar específico de la casa. Así que si despreciaban la sangre, de nada les servía el sacrificio. Ay. Dígale que está al lado suyo: si desprecias la sangre, de nada te sirve el sacrificio. Y hay muchos de nosotros, hermano, que hacemos muchas cosas para Dios, pero hemos pisoteado la sangre. Nos hemos dado el lujo de poner bajo nuestros pies la sangre del cordero, con el pecado consciente, con el pecado que no hemos querido dejar, con lo que Dios nos ha dicho que soltemos, con lo que Dios nos ha dicho que basta ya. ¿Sabe qué hemos dicho? No me importa, yo no puedo. Y con hacerlo, sencillamente, todo sacrificio se queda sin valor alguno. Porque el valor del sacrificio está en apreciar la sangre derramada. No pisotees la sangre por el pecado. No pisotees la sangre preciosa del Hijo de Dios. No juegues más con la sangre que se vertió por ti. Ellos tenían que tomar un lebrillo. Ellos tenían que aprovisionar, atesorar esa sangre, porque esa sangre tenía una utilidad. Esa sangre cobraba valor, porque esa sangre tenía un poder de redención y rescate. ¿Qué poder tiene la sangre de ese cordero para ellos allá? Redención y rescate. ¿Qué poder tiene la sangre de Cristo para nosotros hoy? Redención y rescate. Porque si tú aprovisionas la sangre de Cristo y la atesoras, entonces recibirás todos los beneficios del sacrificio. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Y la sangre debía ser recogida en un lebrillo. Éxodo 12:22 dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo. ¿Qué es un lebrillo? Un lebrillo es una vasija de barro donde se debía aprovisionar la sangre. Oh, santo. Y Juan 13:4 dice que Jesús se levantó de la mesa y se ciñó la toalla y luego puso el agua en un lebrillo y comenzando a lavar los pies de sus discípulos. El lebrillo representa una naturaleza frágil como la suya y la mía. Diga conmigo: yo soy como el lebrillo. Soy de naturaleza frágil. Soy vasija de barro. Pero aún así, dentro de mí está el mayor tesoro: la sangre de Cristo. Hermano, yo de usted estaría saltando, brincando, corriendo a través de este templo, hermano. Yo estaría diciendo: Señor, yo soy un lebrillo, yo soy el lebrillo. Soy tan frágil, soy tan sencillo, soy tan humano, pero aún así dentro de mí está la sangre de Cristo. Oye, el Señor no dice: mire, cojan un balde de hierro, cojan un balde de acero para echar esa sangre ahí y depositarla. Y no, cojan un lebrillo, un tarrito de barro, como lo que somos nosotros, hermano. Un tarrito de barro. Y dentro de ese tarrito de barro depositen lo más preciado: la sangre. La sangre. Ese lebrillo representa humildad. Ese lebrillo tenía que tener una capacidad de retener. Ese lebrillo tenía que tener una capacidad ¿de qué? De retener. ¿Qué significa retener? Guardar. No podía estar roto. No podía tener fisuras. No podía tener grietas. No podía tener imperfecciones, porque entonces lo más preciado se echaba a perder. Por eso es que el Señor tiene que llevarnos a la casa del alfarero, para que nuestra vasija que está fisurada pueda ser vuelta a ser de nuevo. Si hay fisuras en tu vida, si hay pecados, si hay agujeros que no te están permitiendo retener la sangre,
es hora de arreglar tu lebrillo. Es hora de ir al farero para que tu lebrillo sea arreglado. El lebrillo debería estar muy sano, muy fuerte para retener la sangre, porque iba a ser instrumento para tener la sangre de Cristo. Voy a dejarlo ahí, porque esa sangre tenía que ser untada con hisopo. Y esa sangre untada con hisopo tenía que ser puesta en el dintel y en el poste de la casa. Y eso además significaba, hermano, estamos en la mitad, que ese cordero tenía que ser asado al fuego, no crudo ni hervido en agua. Les voy a hablar de eso, hermano, lo que es tener al cordero hervido en agua. Ay, Dios. El cordero tiene que ser asado al fuego. No lo sancoche, hermano. Déjelo, yo me lo voy a dejar ahí para que usted quede con hambre para la próxima reunión. Pero ¿a cuántos Dios nos habló en esta mañana? Hermano, esta Semana Santa tiene un solo nombre y es Cristo. Es solo Cristo. Está bien si usted va a Dubái, si usted va a Cancún, está bien si usted va a los Emiratos Árabes Unidos, está bien, hermano, usted puede viajar con su familia, pero no se olvide, esta semana tiene un nombre y es Cristo Jesús.